que va a ser la de lo que es el máster en mercados financieros y finanzas sostenibles, que es la información general de lo que es el curso, el máster en el que está basado este webinar y sobre el que hoy voy a hablar en el módulo que yo imparto, que es el módulo que trata de la inversión en private equity y todo lo que ello conlleva y los M&As, en definitiva, o sea, las fusiones y adquisiciones. Os voy a compartir esta primera pantalla, que va a ser la pantalla general de la página web. Si me dejáis un segundo, comparto la... Perdón, vamos a ver. Vale, creo que sí, que se está viendo. S- eh, la pantalla que os estoy compartiendo es la pantalla que hace referencia a lo que es el máster financiero, ¿vale? El de... vamos a verlo aquí para ya tenerlo claro, que se está viendo correctamente. No, ahora no, se está viendo. Vamos a volver a ponerlo en su sitio, ¿vale? A ver, vale. Bien. Adéntrate en el mundo de la inversión y la bolsa, en el máster en mercados financieros, el máster en mercados financieros y finanzas sostenibles, el objetivo, titulaciones, claustro, el precio, las horas lectivas, por quién está dirigido y de alguna manera el tiempo que tenéis de acceso para realizarlo, que son 18 meses. Las clases serán online, también en directo y en diferido. Podemos aprovechar para hacer nutritiva de alguna manera la sesión de hoy en que todas esas personas que están interesadas en este webinar, que de alguna manera pues se sienten atraídas por el máster en general y por el módulo en particular que trata el Private Equity, vamos a intentar aclarar un poquito de qué va a ir el módulo que yo voy a impartir para generar interés en que en un momento dado os animéis a matricularos en el máster en su conjunto. Entonces, yo una vez visto esto, que esto lo tenéis disponible en la página web con claustro docente, etcétera, etcétera, lo que vamos a hacer es, voy a pasar a esta pantalla, es en la que vamos a ver, pues, bueno, pues la presentación que os tengo preparada para lo que va a ser el módulo que vamos a ver en el día de hoy y sobre el que van a, bueno, pues a versar la materia y sobre la que de alguna manera vamos a enfocar las preguntas. Entonces, empezamos por quién soy y a qué me dedico y luego ya, pues, de alguna manera, pues, seguimos en la exposición. Soy Juan Carlos Sanchís, soy asesor financiero que está acreditado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores eh, y me dedico al asesoramiento financiero y estoy enfocado sobre todo, o especializado en mercados no cotizados y ahora luego puntualizaremos qué es eso y qué tiene que ver con el private equity o el venture capital o todo aquello que no sea en sí la inversión en bolsa cuando sea el momento oportuno. Entonces, en esta parte del private equity, de alguna manera, vamos a dividir este módulo. El año pasado fue el módulo 11, este año no sé qué numeración se le va a dar, pero bueno. En primer lugar, se vio lo que es la modelización financiera y su aplicación para la valoración de empresas en función de esa modelización. En esta parte es muy interesante porque no solo aprenderemos a modelizar desde un punto de vista financiero a través de las inversiones necesarias que se tienen que hacer en una empresa a largo y a corto plazo para esas colocarlas al final en lo que va a ser nuestro presupuesto de tesorería. Y eso, ¿cómo nos va a ayudar esa programación ex ante, o sea, o a priori, para luego poderla valorar? Porque de alguna manera, cuando consigamos nosotros hacer anticipadamente una estimación de lo que va a ser dentro de los próximos 5 años, unas cifras estimadas de ventas y a partir de ahí todas las inversiones que irán aparejadas para conseguir esa cifra de ventas, conseguiremos también conocer cuál es la cifra de activos, de pasivos y por lo tanto podríamos al momento presente descontar esos flujos esperados de caja futuros para conocer la valoración. O sea que el gran objetivo dentro de la modelización financiera al final no es solo poder conocer anticipadamente para podernos anticipar a lo que viene a ser las necesidades financieras para
bueno, pues para llevar a cabo inversiones, sino también para conocer el valor de la empresa. Eso es lo que se vería, digamos, en el submódulo número primero. La financiación de las operaciones, que sería el segundo gran módulo que veríamos, tienen que ver con de qué manera se van, bueno, pues las operaciones genéricas de una sociedad, ya sea a corto plazo, con qué instrumentos financieros contamos, ya sea a largo plazo, etcétera. El tercer punto es el punto, digamos, mollar o más interesante o que da de alguna forma título a este webinario, que es el Private Equity y el capital riesgo en general. Como parte, el Private Equity sería digamos, una forma genérica de lo que estaría englobada por todo lo que es el capital riesgo, incluiría un Private Equity, un Venture Capital y luego puntualizaremos un poco qué es. Y por último, sí que vamos a hablar un poquito, aunque está dentro del módulo, de terminología estrictamente bursátil o dirigida a cotizadas, a aquellas empresas que cotizan en mercados organizados. Por eso hablaremos de OPAs, de OPVs, de OPS y salidas a bolsa en general. Dicho lo cual, si no hay dudas, si no hay preguntas, pues pasamos a empezar a hablar de lo que va a ser lo primero, la modificación. Como os he explicado antes, en la modificación financiera y elaboración de empresas, pues es el paso previo para valorarlo. Entonces, aquí de alguna manera veremos cómo es los pasos que tenemos que, y os pondré además ejemplos, porque esto me gusta nutrirlo con ejemplos prácticos. Tengo elaborado además un Excel muy interesante en el que podremos ver también cómo podemos desarrollar, pues bueno, paso a paso con esas. Luego os compartiré si queréis el Excel para que de alguna forma práctica podáis ver de qué se trata. Veremos también, nos introduciremos a las valoraciones y qué métodos de valoración existen, porque existen varios, no solo hay uno, existen sistemas de valoración de empresas estáticos que no tienen en cuenta, digamos, el movimiento del día a día, sino que son estrictamente patrimoniales, o sea, es decir, las deudas de alguna manera que se detraen sobre lo que son los activos y por lo tanto tenemos patrimonios netos que, bueno, tienen su utilidad, pero no sirven para valorar algo que está en funcionamiento, que hay un fondo de comercio en el que hay que de alguna forma pues determinar una valoración porque eso nos va a servir para en un momento dado cuando necesitemos pues colocar en el mercado, negociar. Tengamos en cuenta que los métodos de valoración solo nos sirven para aproximarnos a lo que es un inicio de una negociación, porque al final el precio final es el que las partes van a asumir como suyas. No es porque sea el que se va directamente a asumir como precio. La valoración es algo subjetivo, parte de una opinión, el precio realmente es lo que al final se paga. Y obviamente no coincide nunca. Siempre la parte compradora va a intentar que esa valoración, que sea el punto de partida, vaya hacia abajo y que el precio, por lo tanto, se cierre por debajo de esa valoración inicial y la parte vendedora, pues todo lo contrario, va a intentar que sobre ese punto de partida, que es la valoración aportada por un tercero, pues al final se consiga un precio superior y cerrarlo por un precio superior. Luego veremos también cuál es el método más adecuado en función en qué coyuntura nos encontramos. Básicamente, pues porque, claro, no es lo mismo que nos encontremos en una coyuntura de una compraventa en la que una sociedad quiere, no sé, pues comprar a otra y en otro caso a lo mejor estamos valorándola para liquidar la empresa o porque hay un concurso de acreedores, queremos tomar una participación significativa o de control o no. Entonces, digamos que de alguna manera, pues los métodos se ajustarán o serán más convenientes utilizar unos u otros en función al final de cuál es el objetivo perseguido, ¿vale? Entonces, vale, a ver, un segundo que voy a... Vale. ¿Alguna duda hasta el momento o todo correcto? Vale, bien. Es que creo que me he cambiado de presentación. No sé por qué me da la sensación. Vale, sí. Me había cambiado de presentación. Tenía esta. Ujú. Muy bien. Vale. Inconvenientes y errores también será una parte que veremos que también es necesaria para, pues bueno, pues para conocer en definitiva qué es lo que pasa con cada método y ejemplos prácticos y material complementario. Entonces, si me permitís un momento,
voy a dejar de compartir, voy a abriros una Excel, que va a ser la Excel que os voy a aportar en el curso, en la que vamos a poder conocer a través de una serie de datos cómo llegamos en esa modelización al final a obtener lo que buscamos. Entonces, dejo de compartir un momento. Ujú. ¿Vale? Veo que somos bastantes conectados, cada vez más. Está estupendo. ¿Vale? Entonces, en este momento he dejado de compartir para poderos abrir la parte que me interesa. A ver, un segundo. Vamos a ver si encontramos esto. Ah, vale, va a ser un Excel. Vale, ya la tengo aquí. Os la voy a, os la voy a compartir para que entendamos la potencia que tiene una buena planificación, para que nos va a servir no solo para conseguir que la empresa, de alguna manera, desde el punto de vista del controller o del director financiero, esté preparada para el futuro, sino que además, pues luego podamos en un momento dado poder hacer esos descuentos de flujo para que conozcamos el valor si es que así lo necesitamos. Vale, entonces os vuelvo a compartir, en este caso, comparto pantalla, en este caso aplicación, que va a ser el Excel. A ver, está, muy bien. Comparto el Excel, ¿se ve? Sí, correcto. Si lo muevo esto, sí se mueve. Efectivamente, vale. ¿Todo el mundo está viendo la Excel? Sí, correcto, ¿no? Vale. Si no me decís nada, yo sigo. Entiendo que está todo correcto. Vale. Pues bien, veamos un poquito qué es la planificación financiera. Esto os lo aportaré para quien se matricule al curso, porque es una herramienta muy válida, en la que de alguna manera habrá que planificar. Esta es la parte de la valoración, bien. Esto está automatizado. Si ponemos año 2023, bueno, pues todo se pondrá a 23. Si ponemos 2024, está ya automatizada. Pues aparecerá el 2024. Pero vamos a quedarnos en 2023 porque esta hoja ya está planificada para que sea 2023. Entonces, es un caso práctico en la que, bueno, pues vamos a cuantificar las estrategias para la creación de un establecimiento hotelero en el que tenemos que es un ejemplo que nos viene bien pero esto luego es trasladable a cualquier otro ejemplo de cualquier otra sociedad, ¿no? En este caso, pues bueno, hay que una serie de inversiones como cualquier empresa, en este caso el establecimiento hotelero tiene que llevar a cabo por una cuantía de 10 millones de euros, una política de financiación, tiene que decidir qué parte ponen los socios, qué parte pone, digamos, financiación externa, ajena. Externa no, quería decir ajena, porque externa también es de socios, lo que ocurre es que es propia en este caso porque lo ponen los propios socios. Luego, en cuanto al plan de marketing, pues cuál va a ser de alguna manera el plan de marketing para ver lo que es cuenta de explotación o márgenes en definitiva, gastos operativos, la estrategia financiera, cuál va a ser, cómo se va a amortizar todo esto y la de circulante, es decir, plazos sobre todo de cobro, de pago, que nos van a marcar, bueno, pues todo lo que va a ser en definitiva nuestro cuadro final, que es, si os fijáis, al final está aquí presupuesto de tesorería, que ese es el presupuesto final en el que vamos a construirlo en base a todas las decisiones que vamos a tener antes. Ese es nuestro presupuesto de tesorería. También luego, posteriormente, podemos tener nuestro cash flow libre, que esto irá para valorar sobre todo la empresa. Y nuestro balance previsional, pero empecemos un poquito por el principio para que nos hagamos una idea. Entonces, en nuestra estrategia de capital hemos dicho que necesitábamos hacer una inversión de 10 millones de euros en cuanto a gastos, la política de financiación, tenemos que decidir que viene de acreedores, o sea, que es una financiación al final que tenemos gratuita por parte de los acreedores, que esa no nos cuesta dinero, tenemos que tenerlo en cuenta. Y toda aquella que sí que tiene coste, pues también, y la colocaremos ahí. Si uno va a haber ampliación de capital, que al final, en definitiva, no tiene por qué ser este año, sino años venideros, todo esto irá construido en este cuadro
y la parte del préstamo bancario. Nuestra estrategia de mercado, que es como hemos dicho, en este caso estamos hablando de un hotel, pues número de habitaciones que tiene el hotel, en definitiva, la ocupación que tiene, las pernoctaciones. Estas son estimaciones porque estamos hablando de un hotel, pero esto lo podríamos de alguna manera trasladar a cualquier otro tipo de empresa que, por ejemplo, vendiera servicios o vendiera otro tipo de productos que no fueran. Entonces, a partir de ahí se hacen esas estimaciones de los ingresos totales, como veis, desde el 23 hasta el 25. Empieza en el 23 porque le hemos dicho al enunciado que era 2023, pues si queremos hacer desde 2024, pues cambiamos el 24 y tendremos directamente que el primer año que viene está ya programado para que nos cambie directamente el año y además si cambiamos la estrategia de capital y aquí donde pone 10 millones, no ponemos 10 millones, y que ponemos 9, automáticamente todo nos lo recalcula, ¿vale? O sea, está ya automatizado para que nos los calcule en función de lo que. O sea, que esto está pensado para que podáis trabajar sobre la hoja, en definitiva, luego. Después de conocer la teoría, podáis trabajar sobre eso, algo práctico, que esto va a ser el material que os voy a dejar para que podáis luego pues, hacer vuestras propias encajes y previsiones. Esta parte, como es una parte muy interesante y muy práctica, muy potente para todas aquellas personas que estáis movidos por el tema financiero, que os gusta, que sois asesores financieros o estáis intentando entrar en el mercado financiero como asesores bueno, como en cualquier otra figura, director financiero o en cualquier otra figura que tenga que ver con las finanzas, pues creo que eso va a ser útil para el día a día en el trabajo y, en fin, os la dejo junto con esta parte del módulo que trata de, pues como hemos visto, de lo que sería la planificación. Todo esto hay que planificarlo porque al final de lo que se trata es de no encontrarnos de repente el por qué no tenemos dinero en el banco, el por qué de repente necesitamos rápidamente negociar una póliza a corto plazo con el banco porque no hemos previsto que iba a haber, no sé, una inversión que ya deberíamos de conocer desde el minuto uno, cuándo va a ser la inversión, para irnos preparando, para ese dinero pedirlo con tiempo y sacarlo a la mejor, al mejor tipo de interés posible. Y qué parte va a poner propia la empresa, qué parte va a poner por otra parte los bancos y qué tipo de interés negociamos. Porque todo aquello que se hace con prisas realmente al final sale mal. Pues bien, una vez estábamos aquí en la estrategia del plan financiero, que ya hemos pasado de la estrategia capital a las estimaciones del mercado, sí que es verdad que tendremos que decidir a partir de ahí, bueno, pues una serie de porcentajes que es como que tienen que ver o bien con plazos medios de clientes, que son a cuántos días vamos a cobrar por término medio. Todo esto influirá. Parece que las rotaciones no tienen coste, pero sí lo tienen. Y los proveedores. Aquí en este ejemplo os estoy poniendo que los clientes se está cobrando a 30 días, o sea, antes de cuando pago, con lo cual tengo 30 días de margen. Fijaros que en el momento que yo cobro a 60 días, pues bueno, ya el saldo de clientes aumenta un montón, casi el doble, porque efectivamente pues tengo que financiar luego todo eso y eso luego tiene un impacto en mi balance, pues tendré más saldos que financiar y por lo tanto de algún sitio tendrá que salir todo eso, ¿no? Entonces, esta estrategia circulante también nos va a marcar cuál va a ser al final nuestro presupuesto de tesorería, que es al final el que nos interesa. La estrategia financiera, pues bueno, lo que hemos dicho, qué parte vamos a dedicar a dividendos, si es que vamos a repartir dividendos, qué parte vamos a dedicar a amortizar, ¿eh? Y luego al final la cuantificación de todo ello en la tabla de amortizaciones e intereses. Al final, esto nos arroja lo que sería el presupuesto de explotación o lo que sería también llamado pues la cuenta de resultados. No sé, que tiene muchísimos nombres, muchísimas afecciones, cuenta de resultados, cuenta de pérdidas y ganancias, no sé, por Latinoamérica se llama de otra forma, pero bueno, supongo que sabemos de lo que estamos hablando todos, porque esto no es más que el reflejo de la actividad de la empresa, que los ingresos que provienen obviamente de las ventas de servicios o de productos, todos los gastos operativos que tienen que ver con esa actividad, que son los OPEX o los operative gastos, o sea, gastos operativos, los expenditures, o sea, los gastos operativos. Esto nos daría el EBITDA, que conocéis, que es el resultado del cash flow bruto de explotación, sin ninguna resta más, antes, por lo tanto, de las amortizaciones que dependen de la política de la empresa, de los intereses que dependerán de lo que estemos endeudados y de los
sea, y de los bancos, de la financiación bancaria, de los préstamos, en definitiva. Nos arroja esto un beneficio bruto, una serie de impuestos, unos dividendos y luego cuánto destinamos a reservas. Esto era en función de lo que hemos visto antes aquí en nuestra estrategia financiera del porcentaje de dividendos, porque no es lo mismo repartir un 0% que un 0,5. Si no reparto, entonces va todo reservas, pero aquí parte va a dividendos, entonces el resto irá a reservas. Vale, volvemos por lo tanto a nuestro presupuesto de explotación. Al final, eso nos da cifras de cuánto estamos nosotros autofinanciándonos, o sea, qué sacamos cada año bueno, pues de nuestra actividad normal. Al final, esto está puesto desde el punto de vista del cash flow o de los recursos generados y este mismo, ¿eh? Eh, desde el punto de vista de las existencias, la variación de existencias, los clientes y, por lo tanto, la variación del activo circulante, es aquello que tiene que ver con cuánta necesidad tengo yo a corto plazo de financiar, si, por ejemplo, se me incrementan los saldos de clientes. Esto que hemos visto antes de aumentar simplemente el plazo de clientes nos obligaría a que el activo circulante fuera superior y necesitáramos, variara hacia arriba y necesitáramos más financiación. Aquí vemos, por lo tanto, los fondos de maniobra reales que tenemos y las necesidades de fondos de maniobra. O sea, cuánto necesitamos financiar de ese. Entonces, conforme nos varía el activo o el pasivo circulante, nos está variando el fondo de maniobra. Para aquellas personas que no están muy familiarizadas con lo que son finanzas de empresa o finanzas que tienen que ver con fondos de maniobra, se explicará profundamente esto en el módulo mío dentro del máster. Y bueno, de alguna manera luego utilizaremos esto como herramienta válida una vez conozcamos, porque estoy explicando un poco por encima cuál es el output o cuál es lo que vamos al final, donde vamos a la parte más bonita, la práctica, donde vamos de alguna manera a materializar todos los conocimientos adquiridos en la teoría, pero todos se irán viendo uno por uno, pues bueno, la parte teórica, para que vayamos uno por uno pues, conociendo todos los enunciados de todas las partes del balance que nos interesen. Por último, o penúltimo, mejor dicho, ya podríamos construir ahí en nuestro plan financiero el presupuesto de capital, ¿vale? Que nos va a venir de alguna manera por el encaje en la parte superior de qué destino de todo lo que nosotros vamos a obtener, ya sea por lo que generamos nosotros en nuestra propia explotación, más lo que obtenemos tanto de ampliaciones de capital que nos vienen por accionistas como lo que nos prestan los bancos, y a dónde lo vamos a destinar o a qué lo vamos a materializar. Entonces, de alguna manera aquí estamos cuadrando las aplicaciones con los orígenes de los fondos que vienen abajo, de dónde salen los fondos y a qué se aplican. Pues a amortizar, por ejemplo, gastos de inversión en el primer caso. En el otro año vemos que hay amortizaciones porque así lo decide el enunciado y tal. Y al final pues tendremos superávits o déficits que de alguna manera nos marcarán cuál es nuestra proyección. En este caso es a 3 años, no es a 5. Y el presupuesto de tesorería, que sería al final el resultante del encaje de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, el presupuesto de tesorería en la que veríamos pues, todo aquello que viene por la tesorería que generamos nosotros por la explotación. Hay otra tesorería que eso viene simplemente pues, de lo que obtenemos por las ventas y menos lo que tenemos que pagar, nos da una tesorería de explotación. Luego hay una segunda nivel de explotaciones en operaciones de capital, en la que aquello que nos financiamos, que ya nos viene a lo mejor por ampliaciones de capital o por lo que son también préstamos bancarios, menos las devoluciones que tenemos que hacer por amortizaciones de deuda, y luego todo aquello que tiene que ver con los intereses, los pagos de los créditos o los dividendos, incluso al final tenemos las tesorerías netas, que es el resultado final de todo de lo que estamos trabajando en este plan financiero y en este caso el presupuesto de tesorería. Para nosotros, desde el momento ya, si lo estamos elaborando hoy, ahora, 2023, podemos saber que en 2025, si todo sale como hemos previsto, podemos tener una tesorería acumulada de 50.000 euros. Y eso no es magia, simplemente que hemos hecho los deberes y hemos hecho unas planificaciones. Claro, todo esto no es estático, todo esto va moviéndose. Conforme vamos avanzando, veremos que todo lo que hemos planificado para 2023 puede o no cumplirse. Lo más seguro es que no se cumpla, pues vamos ajustando respecto de lo que hemos previsto a la realidad para que así podamos proyectar en el 24 y el 25 cifras más reales. Y que cuando lleguemos al 25, pues obviamente, como hemos tenido que han habido desviaciones para arriba o para abajo, hemos ido reajustándolo, pero nunca hemos tenido un susto porque lo hemos previsto todo
con mucha antelación. Si hay algo, por ejemplo, que cambia drásticamente en 2023 ahora, pues no sé, que no vendemos todo lo que esperábamos vender, o que el préstamo que nos iban a conceder no nos lo conceden, o que la ampliación de capital no se produce finalmente porque nos ponemos dinero o no conseguimos tal. Bueno, pues de alguna manera hoy ya sabremos que en 2024 no podemos llevar a cabo, por ejemplo, no sé, unas inversiones, o con el 25 no podremos llevar a cabo otro tipo de operaciones que tuviéramos programadas, con lo cual tendríamos que reformularlo todo para adaptarlo al 24 y al 25. Esto nos sirve como hoja de ruta al financiero para ir reportando a la dirección general cuál es la evolución financiera esperada de la empresa. Y en definitiva, pues bueno, de esta manera podemos tener una brújula desde hoy de hacia dónde camina. Pero no solo eso, no solo eso. Esto, obviamente, el balance previsional no es más que la derivada de todo lo que hemos visto anteriormente. Es decir, ya como tenemos un presupuesto de explotación, que sería nuestra cuenta de explotación prevista, eso por ende, nos da también unos saldos acumulados tanto en pasivos o en activos, o sea, un balance previsional estimado que de cumplirse todo lo que tenemos previsto, pues debería ser esto. Pero al final, en definitiva, para la aplicación, tal y como hemos visto, si os acordáis, cuando estábamos viendo las diapositivas que hablaban de toda la que es la programación o planificación financiera como objetivo de valoración en definitiva, pues si tenemos al final hecho toda esta planificación, seríamos capaces al final de conocer lo más importante, que es nuestros flujos de caja libre, que quedan libres para el accionista. Es decir, todo después, todos los cobros que hemos recibido de explotación, menos todo lo que hemos dedicado a devolver deuda o a pagar dividendos o a satisfacer cualquier otra necesidad de la empresa, y ha quedado libre. Eso realmente es un flujo libre de caja, que sería el que se utiliza habitualmente como materia prima para, desde el año 25, llevarlo hasta el 23, si es que estamos valorando la empresa en el año 2023, el flujo del 2024 llevarlo al 2023, y el del 23 no hace falta actualizarlo. Y así entonces veríamos, os pondría ejemplos de lo que es un PER y un endeudamiento, ejemplos de lo que es la beta, ejemplos de lo que es la tasa libre de riesgo, la prima que le aplicamos, la beta y, por lo tanto, la tasa de actualización. Y, por lo tanto, también, en definitiva, podríamos aquí ya conocer cuál sería el valor de la empresa. Esta empresa en concreto que hemos estado viendo, que nos sirve de ejemplo, valdría, obviamente, con las hipótesis que están formuladas aquí, como 2.800.000 euros. ¿Vale? Entonces, sí que es cierto que podremos luego, pues, nosotros conocer, si tocamos algún dato, bueno, pues cómo varían en definitiva las cifras. Si tocamos cualquiera de todo lo que hemos visto aquí anticipadamente, veréis que todo tiene traslación, o sea, todo tiene repercusión en el futuro. No, nada de lo que se ha dicho o de las hipótesis que se han planteado va a dejar de afectar a lo que realmente al final nos interesa, que es la valoración en este caso. O sea, esta herramienta nos servirá para planificar y para valorar. No sé si hasta ahora hay alguna duda, pues me gustaría que me interrumpierais en cualquier momento para preguntar cualquier cosa, porque no sé, primero, si os estáis enterando; dos, si os está gustando; tres, si realmente queréis en alguna cosa que explique algo que ha quedado, alguna duda que ha quedado no sé, en el tintero. Todavía tenemos tiempo de webinario, pero no nos queda tanto, nos quedan unos 26 minutos. Entonces, aprovechad, porque ahora luego seguiremos. Entonces, yo esta parte la voy a dar por vista, la parte inicial, que es la de la planificación y la valoración. Para pasar a la siguiente, me gustaría que dijerais algo. Si no decís nada, sigo. Espero unos segundos. Bueno, entiendo que lo tenéis claro y que no hay nada y que puedo seguir. Correcto. Vale. Bueno, veo que se sigue uniendo gente, lo cual es estupendo, porque genera todavía más interés en lo que es este webinario, que va a explicar esta parte del más. Para los que se han incorporado más tarde, estamos en el webinar que habla del módulo que tiene que ver con el private equity o la inversión en mercados privados, y dentro de ello el primer submódulo del que hemos hablado es qué es la planificación financiera, para qué sirve, cuál es la aplicación principal, y un ejemplo práctico que he diseñado a través de una hoja de cálculo que no la encontraréis por ningún sitio porque esta la he hecho yo. O sea, es propia. Con lo cual, ya le he dejado de compartir.
Y volvemos a, entonces, vamos a volver a ver un segundo, que ahora os vuelvo a compartir donde estábamos. Ujú. Vale. En este caso, lo que voy a hacer es, ujú, vale, muy bien, vale. Estoy buscando la información que os quiero compartir, ¿vale? No os penséis que me he olvidado de vosotros. Estoy aquí y estoy en ello, ¿vale? Entonces, vuelvo a compartiros la información para que veáis. Un momento. Ah, 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 ah. Vale. Vamos a compartir de nuevo. Compartimos las pantallas que tienen que ver con. Vale, exacto. Compartimos esta. Muy bien. Espero que se vea ahora. Estamos aquí, efectivamente. Vale. Hemos hablado de la modelización o planificación, llamadlo como queráis, financiera y la valoración de empresas. Y ahora, bueno, hemos visto el ejemplo práctico, que creo que es el más interesante de todo. Y ahora tocaría un poquito hablar de lo que, bueno, pues de lo que va a ser la financiación de las operaciones. Entonces, la financiación de las operaciones. Em, de alguna manera, lo que se pretende en este submódulo o punto 2 es de que toméis contacto con los productos financieros que existen, que son muchos muy desconocidos, no solo bancarios, para financiar una empresa en cualquier momento. O sea, dentro de lo que es la modelización, que hemos visto que hay financiación interna, que es la que genera la propia empresa a través de su venta, y la financiación externa, que es la que viene eh, por la vía de los accionistas o de los socios, que sería propia, o por la vía de los bancos, que sería ajena. Entonces tenemos la externa, que es o propia o ajena, ya sea accionistas o bancos. Entonces, aquí, como la intención es de que veamos esas fuentes de financiación desde el punto de vista de las que son no internas y no propias, sino externas y además ajenas, o sea, es decir, que tienen que ver con financiación principalmente bancaria. Entonces, dentro de todo el abanico de posibilidades que tenemos en la financiación bancaria, tenemos financiación a corto plazo, que servirá para financiar activos de corto plazo, y financiación a largo plazo, que será para financiar bueno, pues activos a largo plazo. Entonces, aquí veremos, no sé si os sonará, lo que son los bonos y las obligaciones, que son recursos ajenos, que son valores de renta fija, que están sobre todo enfocados a, bueno, pues a grandes empresas, en definitiva, porque emitir un empréstito no es sencillo, no es fácil, hace falta tener un rating y está solo reservado a las grandes corporaciones. Obviamente, de alguna manera, sabemos que las empresas cuando se financian recurren mucho más habitualmente a los préstamos, a las pólizas de créditos, que también veremos. Entonces, bueno, pues dentro de, por hablar también de otra forma de financiación, en este caso también a largo plazo, aunque tenga que ver no con recursos ajenos, sino con recursos propios, pues por ejemplo, las acciones. Cuando nosotros emitimos acciones, porque vamos a una ampliación de capital, entonces ahí también veremos qué tipos de acciones hay para conocer si cotizan o no cotizan, porque luego al final es la clave. La clave de todo el private equity, en definitiva, cuando ya lleguemos veremos el porqué del private equity o mercado privado, lo podríamos llamar de cualquiera de las dos maneras, y el mercado público o mercado cotizado, para que nos entendamos, ¿vale? Entonces, de alguna manera, vale, vamos a ver, ¿qué más? Normalmente a corto plazo nos encontraremos los créditos fundamentalmente. Los créditos que pueden ser por el anticipo de facturas,
si es que tenemos una línea de crédito en el que el banco nos está anticipando facturas simplemente porque a quien le emitimos nosotros la factura pues es un cliente de reconocido prestigio y que obviamente pues que tiene el propio banco ya tiene de alguna forma hecho, lo tiene analizado y que nos permite, por lo tanto, bueno, pues endeudarnos contra nuestra póliza porque le aporta garantías el que es el receptor de la factura, o bien porque hay una letra de cambio que, aunque suene así raro o antiguo el método de pago, todavía se utiliza porque realmente las letras de cambio pueden estar firmadas o pueden estar sin firmar, o sea, es decir, aceptadas o no. Convendría conocerlo, no porque a lo mejor se utilicen mucho, pero sí que es un instrumento que dentro del circuito de empresa, pues a lo mejor se utiliza más de lo que pensamos, ¿no? Ya sabemos que la forma más habitual actualmente en la que cancelamos facturas es porque hacemos una transferencia, pero antiguamente no se hacían tantas transferencias. La gente normalmente enviaba pagarés, que son un efecto aceptado en su origen y que depende del plazo en la emisión, es decir, depende del plazo del vencimiento, pues puede ser a corto o largo plazo, y que luego que lo recibe tiene dos formas de hacerlo efectivo. Una es guardarlo en el cajón y esperarse al día del vencimiento y por lo tanto el día del vencimiento llegar a la ventanilla y cobrarlo. O dos, si necesito anticipadamente tesorería, ir al banco y pedir que por favor me lo descuenten. Me cobrarían una serie de, bueno, pues de comisiones y de tipos de interés por ese descuento y podría por lo menos hacerlo efectivo. Bien, también en esta parte vamos a ver no solo lo que es tradicionalmente lo que ya conocemos, sino las formas novedosas de financiación, como puede ser la financiación alternativa. Todo el mundo habrá oído hablar de lo que es el crowdlending, crowdfunding, etcétera. Entonces, así un poquito para dejar dos pinceladas al respecto. Bueno, pues el crowdlending no es más que eso mismo que hacemos con el banco, en el que vamos yo, empresa, a un banco y le pido una financiación y la financiación me la da un solo acreedor, que es el banco, y me la concede y todo el riesgo lo soporta ese solo acreedor, me está analizando a mí, paso, digamos, formas el corte. Entonces, el crowdlending lo que sería es esa misma operación, yo necesito financiarme, pero en vez de ser uno solo el que me presta, es mucha gente. Y entonces esa gente, personas, empresas, me da igual, a través de una plataforma, que es como habitualmente está montado, eh, invierten a un tipo de interés, pues no sé, vamos a poner un ejemplo para entender el concepto. Yo necesito financiarme 1.000.000 de euros a 3 meses, soy empresa, y entonces tengo dos opciones. Me voy al banco y pido un crédito a 3 meses con un tipo de interés, no sé, del 3-4%, o dos, voy a una plataforma de financiación participativa, que es como se denomina así, que es además la etimología que utiliza la Comisión Nacional del Mercado de Valores para referirse a ese tipo de plataformas participativas en las que tienen que estar reguladas y tienen que estar listadas para que puedan ejercer de una manera legal, al menos aquí en España, la actividad de financiación participativa, que puede ser porque prestan y por eso se llama crowdlending, o que aportan capital, y eso ya sería otra cosa, que sería crowdfunding, porque lo que ponen es capital para invertir en el capital o sea, ponen un dinero para invertir en el capital de la empresa, pero no es eso lo que estábamos hablando ahora. Para no despistar, estábamos hablando del crowdlending, que en definitiva de lo que se trata es de que esa misma empresa que necesitaba el 1.000.000 de euros y que iba antes a un banco y pedía ese todo millón, el millón entero, a un 4% y se lo prestaba, y a partir de ahí veían cuál sería el calendario de devolución, ya fuera un crédito que sería distinto la forma de devolverlo, porque hasta el vencimiento no se devolvería frente a un préstamo, que sería en función de unas amortizaciones. Ahora tiene también la posibilidad de ir a una plataforma y decir, necesito 1.000.000 y ¿cuántas personas pueden aportar el millón? Pues bueno, pues vamos a ver, vamos a publicitarlo y en función de un tipo de interés que vamos, para que sea interesante, al 7%, vamos a encontrar inversores que están dispuestos a prestar, pues no sé, 10.000 euros cada uno, 1.000 euros cada uno, depende del ticket que se fije, hasta llegar al millón. Entonces vamos cubriendo, por ejemplo, del millón, pues vamos viendo que una semana está cubierto 100.000 euros, porque hay 100.000 euros de personas que hay detrás interesadas en financiar a esa empresa. Luego la segunda semana, 200.000, así sucesivamente, con lo cual al final puede llegar al millón de euros y si lo consigue, bueno, pues se habrá financiado, pero detrás no tendrá un banco, sino que tendrá, no sé, unos cientos de inversores que han prestado ese dinero a cambio de asumir el riesgo de que le impague, pero también con un tipo de interés interesante, porque ya hemos visto, y lo he puesto así el ejemplo para que se entienda, del 7%. Ese tipo de interés es superior al del banco porque el riesgo es superior.
En primer lugar, el banco es un profesional que actúa y da su tipo de interés, pero en el crowdlending, obviamente, el inversor necesita más tipo de interés porque no se dedica habitualmente, no es banco. Entonces, necesita estar más remunerada esa operación para que sea interesante. Si es la propia sociedad es la que ha desistido porque o bien no le han concedido el préstamo en acudir a una financiación participativa, pues entonces, en definitiva, conseguirá ese millón, pero más caro. Esas son las financiaciones dentro de lo que serían las nuevas plataformas alternativas. Porque ha salido, lo comentaba antes, el crowdfunding sería algo similar, pero es al revés. Yo soy empresa, necesito compañeros de viaje, otros socios, y entonces yo puedo conseguir uno o dos que aporten capital o ponerlo dentro de una plataforma de capital participativo y desde 1.000 euros, por ejemplo, pues ser en coinversión conseguir inversores que serían compañeros míos como socios en la empresa, que al final pues de lo que se trataría es que aportaban ellos también su parte para luego percibir, en todo caso, o bien un dividendo en un momento posterior o bien una salida de la empresa con una plusvalía pues de aquí a un tiempo. ¿Vale? Bueno, como ya nos va quedando poco tiempo, aproximadamente 15 minutos, para dar también tiempo a los otros módulos, porque hemos visto. Vuelvo aquí atrás, sí. Hemos visto la modelización financiera de la valoración. Ahora estamos viendo la financiación de operaciones, cuáles son todas sus tipologías. Y entonces, para entrar un poquito y hablar también de algo muy interesante como el private equity y el capital riesgo, pues venga, yo creo que con esto es suficiente y lo que vamos a hacer va a ser ya pasar página hasta ahí. Entonces, yo precisamente, que además es que en mi actividad como asesor financiero dirijo Keiretsu Forum, que Keiretsu Forum, y permitirme la cuña publicitaria, es una red internacional de Business Angels. ¿Y qué son los Business Angels? Bueno, ahora lo veremos. Los Business Angels son ángeles de inversión. Bueno, en el término se ha aceptado como válido en España, aunque viene también de Estados Unidos, para referirse a aquellos inversores que creen en un proyecto bueno, innovador de una startup o de cualquier tipo de empresa y que ellos acompañan a los fundadores, a los founders, para en esa trayectoria, pues bueno, asesorarles, ayudarles y qué mejor forma hay de cuidar tu propio dinero cuando has invertido, pues estar dentro de la gestión y echarles una mano como mentor o como sea. Entonces, ahí es cuando entra. ¿Y por qué introduzco lo del tema del Business Angel? Porque estamos hablando de private equity que sería al final de todo el camino. Pero para que entendamos qué es el private equity, primero hay que entender todo lo anterior. Entonces, en las etapas de evolución de financiación de una startup o una empresa disruptiva innovadora, o llámese usted como quiera, siempre tiene que estar de alguna manera financiada en cada momento por el fondo o por la persona más adecuada. Al principio, los fondos de inversión de private equity o de venture capital, que sería el hermano pequeño del private equity, no entran. ¿Por qué? Pues porque realmente todavía tienen muchos riesgos las empresas y se las dejan a los que son capaces de asumir más riesgo. Obviamente los tickets de inversión son inferiores en los business angels, pero son capaces de asumir más riesgo porque también van a tener más rentabilidad. Entonces, no entrarán los private equity o antes de los private equity, no entrarán más los fondos de venture capital cuando realmente haya una trayectoria ya de alguna manera de esa empresa, se haya visto que tiene una evolución y que realmente ya tiene ventas y que ha pasado lo que se denominaría el break-even point o el punto de rotura o el punto de equilibrio en el cual ya estamos en beneficios y aunque compren a unas valoraciones superiores, y me estoy refiriendo a que a lo mejor el Business Angel a lo mejor está comprando en un estadio muy inicial una valoración de 1 millón, 2 millones de euros la startup y está poniendo dinero y le están entregando a cambio de ese dinero que pone un porcentaje del capital social, luego cuando el Business Angel abandona al cabo de los 2, 3, no sé, 5 años esa inversión y entra, por lo tanto, porque compra un fondo de Venture Capital, ese paquete de ese Business Angel más otros Business Angels, ya los Business Angels de alguna manera se están retirando y entonces entran esos fondos que lo que tratan es bueno, pues de coger esa empresa y de que ayudarla de una forma más profesional a que crezcan porque es la forma de que ellos cuiden su inversión.
¿Qué mejor forma de cuidar su inversión? Pues bueno, intentar colocar a gente, en primer lugar, en el consejo de administración de esa empresa, pues entiende que estamos hablando que esas startups ya son startups más grandes, que ya tienen su propio consejo de administración como órgano de gestión o de gobernanza. No son administradores únicos, ni siquiera mancomunados, ni siquiera solidarios, sino que hay consejos de administración ahí detrás. Entonces, ya hay consejos de administración y para poder gestionar eso hará falta colocar, como han tomado un paquete significativo, por la regla de la proporcionalidad. Sabemos que es un consejo, por ejemplo, un consejo de administración en una empresa está constituido por 6 miembros y la empresa tiene un capital social de 6 millones de euros, pues sabemos que si nosotros tenemos una participación de 1 millón de euros, tenemos derecho a un consejero. Los 6 consejeros, 6 millones, pues cada vez que tengas 1 millón de euros tienes derecho a decidir un consejero para sentarlo en el Consejo de Administración. Eso sería la regla proporcional. Bueno, más allá de que luego existieran también consejeros independientes, esos serían los que estarían impuestos por los propios propietarios, ¿vale? En este caso serían consejeros dominicales porque representan detrás un capital. Entonces, estos fondos de Venture Capital que están ahí gestionando se saldrán al cabo del tiempo porque entonces vendrá un Private Equity que ha analizado, que es otro fondo, pero mucho más grande y donde las operaciones son mucho más a largo plazo. Estamos hablando de entre 5 o 10 años la maduración. Todo ello de lo que estamos hablando es capital riesgo. Capital riesgo no es nada distinto. Capital riesgo es el private equity, capital riesgo también es el venture capital riesgo también es el business angel. Lo que pasa es que cada uno se reviste de una forma jurídica distinta. El business angel es una persona particular. Puede actuar como persona física invirtiendo su dinero como persona física, con un DNI detrás. Y el fondo de Venture Capital, detrás hay un fondo que está también regulado en CNMV y detrás del Private Equity otro fondo que de alguna manera su estrategia es parecida al Venture Capital, pero mucho más segura. ¿Por qué? Porque ha hecho un examen muchísimo más exhaustivo de muchísimas más empresas, ha decidido en cuál entra y entonces de alguna forma tuvo una participación pues, mayoritaria, por no decir total y absoluta, un buyout, es decir, lo compra todo. ¿Para qué? Para conseguir poniendo y colocando, haya no solo un consejero en el Consejo de Administración, sino ya colocando en los puntos clave de la empresa, en el CEO o el Chief Executive Officer, el financiero, o sea, los puntos claves para que esa la empuje y multipliquen por 10 su inversión, que al final es su negocio. Entonces, las palancas de creación de valor que tiene el private equity ya son que consiguen comprar unos, ya obviamente en un estadio superior, a una valoración superior a la que compró en su día el Business Angel, superior a la que compró también el fondo de Venture Capital, pero sin embargo, aún así son capaces a través de la financiación externa y del apalancamiento de generar valor porque consiguen aumentar el EBITDA y además por el efecto de apalancamiento financiero consiguen ganar un extra que ya veremos a través de ejemplos porque he ido otra Excel demostrativa que ahora ya no me da tiempo a enseñarosla, pero ya esa estaría reservada para los que se quieran matricular, en la que se explica cuáles son esas palancas que permiten que quien no entra ahora en una valoración X luego pueda salir en un por 10, o sea, multiplican por 10 el private equity, que eso sería de alguna manera de lo que trata el punto 3 o el tercer subapartado de este módulo. Y por último, para cerrar la sesión de hoy del webinar, está, como hemos visto, enfocada en el mercado privado, es el mercado no cotizado, porque hasta ahora hemos visto que de todo lo que hemos hablado, Business Angels, Venture Capital, Private Equity, no estábamos hablando de que vamos a un mercado organizado y apretamos un botón y compramos una acción de nada. No, todo era parte a parte, eran reuniones, eran valoraciones, eran negocios de alguna manera cerrados en despachos, entonces todo era privado. O sea, no había un mercado público en el que de alguna manera se pudiera conocer porque no cotiza. Entonces está, pues, perdonad porque aquí, mira, ya hemos hablado de Private Equity y ahora os voy a poner el de OPAS, ¿vale? Hasta ahora hemos estado diciendo que estaba todo de alguna manera enfocado al mercado privado. Vale. Tengo una pregunta, perdonad. ¿Cómo se llama el fórum de Business Angels? Vale. Keiretsu Forum, os lo voy a escribir. Keiretsu. Hay varios, pero el que yo pertenezco, Keiretsu Forum, os lo pongo aquí. Vale. Creo que, no sé si es escrito. No, perdón, estoy en preguntas. Voy a hacerlo en el chat, perdonad, Keiretsu. Que, no sé si os puedo responder en preguntas. Perdonad, es que esta herramienta, quiero contestaros aquí, responder, vale. Vale, sí, aquí.
que iré su forum. ¿Vale? Envío. Vale. No sé si el resto, aparte de la persona que ha hecho la pregunta, lo está viendo. Si no es así, os lo pongo en el chat para que lo veáis todos. Que lo desconozco vosotros lo que estáis viendo. Entonces yo os lo pongo aquí. Esa es una red privada de Business Angels, una red mundial que está en todo el mundo y que se dedica a invertir en los estadios más iniciales de las startups. ¿Correcto? Vale. Para que si alguien tiene más dudas o más o quiere profundizar más, no lo vemos, vale, pues os lo he puesto, José Antonio, lo he puesto en el chat, ¿vale? En el chat lo tienes. No sé si estás viendo el chat. Si es así, dime ok y ya está. Y me quedo tranquilo, ¿vale? Porque a Juan, que es la persona a la que le he contestado, porque me lo preguntaba, ok, ahora sí. Me alegro, José Antonio. Entonces, este foro lo que hace es ayudar a todos estos business angels, que son personas particulares que compran, que ayudan a las empresas de los momentos iniciales, a no estar solos y actuar de alguna forma pues mancomunadamente, agrupándose en asociaciones para que entre ellos se ayuden a encontrar esas startups que son de financiación privada, porque todo aquello que no sea comprable a través de una plataforma oficial es mercado privado. No es mercado público. O sea, mercado público es el cotizado, una bolsa, sea española, latinoamericana, o americana o europea. Y todo aquello que se negocia, participaciones sociales o acciones, si estamos hablando de sociedades anónimas, en despachos, eso ya es banca privada, perdón, es mercado privado. Y por lo tanto, todos los private equities son mercado privado porque estamos hablando de que negocian parte a parte esas participaciones que se las están comprando no ya a un business angel, porque ese ya se fue antes, sino a un venture capital, un fondo de venture capital, que su objetivo pues ya está cumplido. Él entró desde el minuto, o sea, del minuto 0 al minuto 1, digamos que pusieron dinero los propios fundadores para que eso funcionara. Del minuto 1 al minuto 4 o 5 vino el Business Angel y puso dinero y a partir del minuto 5 hasta el minuto 10 ya fue el Venture Capital y del minuto 10 al minuto 20 pues ya el Private Equity. Esa es un poco la secuencia general de lo que es los mercados privados y cuáles son los actores que actúan ahí. Entonces, por último, claro, no es que tenga o no tenga que ver con todo esto que estamos hablando de mercados privados, pero obviamente no podemos dejar de hablar de lo que es la bolsa, que es el mercado público por excelencia, donde cotizan bueno, pues las acciones. Todas estas empresas que conocemos que han sido algún día startups, siempre tienen la posibilidad de salir un día a la bolsa. Es más, la forma natural que tiene un private equity de salir de una inversión al cabo de los 10 años, pues puede ser que le compre otro fondo de private equity. Eso se denomina exit o salida, o que vaya a bolsa o que salga a bolsa, que lo saque a bolsa. Al salir a bolsa, de alguna manera está consiguiendo colocar en el mercado todo el paquete y haciendo caja respecto de su inversión, multiplicando por 5 o por 10 su inversión. Entonces, aquí en esta parte del módulo veremos que es una OPA, que es una oferta pública de adquisición de acciones, en el que alguien está intentando comprar un paquete significativo de más de un 30% o más de una empresa, está obligado a comunicarlo a la CNMV y por lo tanto a lanzar la OPA pertinente. No se puede comprar en el mercado sin haberlo comunicado porque estaríamos actuando fuera de la ley. Las OPVs y OPS, que son ofertas públicas de venta, en las que no hay una ampliación de capital, sino que simplemente hay bueno, pues un accionista que antes estaba en la empresa que se quiere salir, lo que hace es vender su paquete y decir y comunicar al mercado que lo estoy vendiendo. Y entonces, por lo tanto, es otra forma, a lo mejor, dentro de las empresas que ya cotizan en bolsa, pues de colocar y mover un paquete de un sitio a otro. Entonces, hay que distinguir entre lo que es una OPV de una OPS, que sería lo mismo, pero serían acciones de nueva creación, no serían acciones ya emitidas y en posesión de un accionista, sino nuevas que hemos creado porque hemos ampliado. El entorno premercado, pues es un entorno de ensayo en el que las startups, y volviendo a rescatar el tema de startups, que quieren empezar a aprender cómo se cotiza, les enseñan antes de salir al mercado BM Growth o el mercado, digamos, que antes se denominaba mercado alternativo bursátil o el mercado como el Nasdaq español, pero bueno, muy distante del Nasdaq, pero sería el mercado de las tecnológicas español, el mercado de las empresas de alto crecimiento, no el mercado value que da dividendos, sino el mercado growth o de crecimiento, ¿vale? Entonces eso está en BM Growth, por eso se llama así,
Y antes hay como una escuela de enseñanza, porque para cotizar en bolsa hace falta muchos requerimientos legales y estar muy entrenado. Entonces, en el entorno premercado, que también se hablará de esto, pues obviamente ahí es donde pueden las empresas entrenarse para que luego cumplan los requisitos. Y por último, ya, pues la salida a bolsa, una vez ya conocido, pues salimos a Premier Growth y cotizamos aquí. Entonces, por lo tanto, pues los accionistas que ya tienen en mercado cotizando a la empresa pueden en cualquier momento pues ir vendiendo sus paquetes de acciones y haciendo caja como estimen conveniente. Muy bien. Y para no pasarme de tiempo, como queda un minuto, me gustaría, en primer lugar, preguntar, ¿hay alguna duda de todo lo visto? ¿Puedo ayudaros en algo? ¿Todo claro? Sí, no, bueno, mientras que no digáis nada, entiendo que sí, vale. Pero sí que me gustaría poderos compartir una cosa y es, para todas las personas que estén interesadas en un momento dado en cursar el curso ya en sí que estamos viendo, o sea, lo que es no solo este módulo, sino todos los módulos que tienen que ver con, eh, con este. A ver, un segundo, que voy a dejar de compartir para poneros aquí. Vale. Ajá, muy bien. Es que no tenía abierto el fichero. Muchísimas gracias por todo, muy interesante. Claro, gracias, Pablo. Mira, os voy a poner aquí la URL para os lleve a la información del máster, ¿vale? Os la voy a poner aquí en el chat, ¿sí? Y que decirme si la veis todos, ¿vale? Esa es la URL. Entonces, luego, para aquellos que quieran cursar, tienen un cupón de descuento, ¿vale? De un 10% si utilizan el JC Master 10, que es el cupón que yo ofrezco para que podáis, aquellas personas interesadas, bueno, pues cuando os matriculéis, que os hagan un 10% de descuento, JC-Master 10, el link, ahí lo veis, el de Entefi, mercados financieros, aquellos que os queréis matricular, tenéis la oportunidad de hacerlo con un 10% de descuento utilizando el cupón que aquí os ofrezco. En definitiva, espero que hayáis disfrutado de la sesión. Bueno, para aquellas personas, volveré a hacer un webinar luego dentro de un tiempo explicando, bueno, pues alguna cosa más de todo esto. Espero que os haya gustado. Es solo un pequeño aperitivo o anticipo de lo que podéis llegar a conocer o a profundizar dentro del máster, que es muy completo y que os puede ayudar en vuestra carrera formativa muchísimo. Ha sido un placer estar con vosotros y nada, pues nos vemos pronto. Un saludo. Hasta luego.